Hola, Dios te bendiga una vez más. Eh, Traigo otro tema para compartir contigo. Que sea el Señor bendiciéndote ahí donde estés, donde vayas a escuchar este mensaje. Espero que sea de mucha bendición. Y está basado en acorde a Mateo 17:20. Le he puesto como tema la fe que mueve montañas. Creo que sin fe es imposible agradar a Dios, como lo dice su palabra. Dice Mateo 17:20. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cuántas veces usted ha estado esperando algo y lo ve tan imposible? No sé si solo a mí me ha pasado. Muchas veces yo decía: ay Señor, ¿cómo puedo lograr hacer tal cosa o hacer esto y el otro? Y cuando uno medita en la palabra de Dios, cuando uno estudia la palabra de Dios, uno aprende a que nosotros, para lograr muchas cosas en la vida, siempre tenemos que guiarnos, como les he dicho, por el Señor, y tenemos que poner todo en las manos de Dios. Así que si Dios me dice que sin fe es imposible agradarle a Él, por supuesto que yo tengo que buscar cómo incentivar esa fe en mí, ¿verdad? Cada día. Así que muchas veces vamos a enfrentar no solo un problema, montonadas de problemas van a aparecernos, montañas, ¿verdad? Una gran montaña imposible que quizás nosotros de moverla, como dice la palabra de Dios, que si le dijéramos a esa montaña muévete, y si tuviéramos esa fe como un granito de mostaza, nosotros le diríamos y ya se movería. A veces depende del estado que nosotros vivamos espiritualmente también, para que nosotros podamos ver esa montaña moverse. Así que Jesús nos enseña que la fe, aunque sea pequeña, como ese granito de mostaza, tiene sí el poder de transformar aquello que nosotros estamos esperando en una realidad para nuestras vidas. Así que la clave creo que no está en el tamaño de la fe, sino en quién nosotros ponemos esa fe, y en quién nosotros tenemos que poner esa fe, mi amado amigo, hermano que me esté escuchando. Yo le pregunto ahora: ¿qué es la fe que mueve montañas para usted? Eh, la fe que mueve montañas para mí no es mi fe en mí misma, sino en Dios. Y creo que todos, el que lee la palabra de Dios y aprende, sabe de que es en Dios que nosotros podemos hacer todo aquello imposible. Y le voy a llevar a Marcos 11:22 al 24, que dice que tened fe en Dios, dice, pero se lo voy a leer mejor. Dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudase en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La palabra de Dios yo la leo y creo que es más que clara, que nosotros dice que tenemos que tener fe. Así que la fe que mueve montañas la tenemos que poner nosotros en práctica, en acorde a la voluntad de Dios, pero también esperando, ¿verdad?, de que es Dios el que nos va a traer la respuesta. Pero también confiando en que aquello que estamos pidiendo nosotros lo vamos a recibir, porque la Biblia dice que tenemos que tener fe en Él y que para Él no hay nada imposible. Entonces, si nosotros en quien estamos creyendo es en Dios, eso nos hace a nosotros victoriosos, saber que esa fe que mueve montañas es posible en nosotros, en nuestra necesidad, en nuestro problema que estemos pasando. Así que, número uno, como le dije, que es la fe que mueve montañas. Fe no es fe en uno mismo, sino en Dios. Número dos, la fe que mueve montaña es una fe que actúa, no solo que habla, ¿me entienden? No solo se habla, decir que por fe yo recibiré esto, no, tenemos también que actuar. Y Santiago 2:17 dice: la fe sin obra es muerta. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, dice. Pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano,
que la fe sin obras es muerta. El 21, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La palabra de Dios, mi amado hermano, nos incentiva. Cada vez que nosotros vayamos a meditar en una situación, en un tema, yo le recomiendo que comience a buscar cómo usted puede aprender más de cómo superar aquello que usted está viendo como un obstáculo, como una montaña. Tenemos que actuar. No solamente vamos a hablar, decirle a esa montaña, muévete, porque no se va a mover por su propia cuenta si nosotros, ¿verdad?, no le hablamos y actuamos en acorde a la necesidad y a lo que nosotros estamos deseando recibir. Creo de que, como dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, dice Lucas 1:37. Así que como número 3, la fe que mueve montaña es una fe que cree en lo imposible. Así que si nosotros tenemos esa montaña que no la vemos moverse, tenemos que creer para que eso se haga posible en nuestro momento de necesidad, o lo que nosotros estamos viendo, ¿verdad?, como una montaña, como algo imposible. Dios nos dice en su palabra que nada hay imposible para Dios, y como nuestra fe la tenemos en Dios, y ese es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a suplir a todo lo que nosotros necesitamos. Decía mi pastor ayer, nosotros somos propiedad de Dios, y como somos propiedad de Dios, Dios está encargado de saber qué es lo que nosotros necesitamos y de ayudarnos en los momentos que nosotros estamos necesitando esa ayuda. Así como nosotros estamos pendientes de nuestros hijos, así como nosotros sabemos de qué necesidad tienen nuestros hijos, nosotros como hijos de Dios también somos bendecidos, porque Dios tiene también la obligación de saber que nosotros necesitamos de Él en cualquier situación, en cualquier cosa. Dios es el que está ahí, ¿verdad?, para proveernos, pero por supuesto nosotros tenemos que ir a Él, confiar en Él y suplicarle a Él en acorde a lo que nosotros estamos pasando, para que Él pueda venir a ayudarnos en todo momento. ¿Cómo desarrollar una fe que mueve montañas? Mi amado amigo, hermano, como siempre le voy a decir, es aprendiendo de la palabra de Dios, y en esta vez yo he puesto como número 1, escuchando la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Número 2, orando con confianza, creyendo de que aquello que usted está orando un día lo va a recibir, que Dios está ahí presto para escuchar su oración, que Dios no se ha olvidado de usted, y que Él desea darle a usted lo que usted está pidiendo, porque si lo que está pidiendo es para bendición suya, Dios no puede negarnos a nosotros de esa bendición. Pero sí, claro, que nosotros estamos pidiendo para nuestros deleites y para cosas que no nos benefician, yo creo que tampoco, si Dios conoce todo y sabe que eso no va a ser de beneficio para nosotros, pues Dios dijo, no está como le decía, atento a escucharnos, porque Él sabe todo de nosotros, y Él sabe qué es lo que nosotros estamos necesitando o vamos a necesitar. Así que recuerde, por tanto, todo lo que pedís, dice Marcos 11:22, pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que no podemos pedir algo si no estamos, recibir algo si no estamos expectando recibir aquello que estamos, ¿verdad?, pidiendo. Número 3, tenemos que actuar en obediencia. La fe, como les decía, creo en otro tema, sin obediencia es vana. Nosotros tenemos que llevar combinada la obediencia con la fe. Hebreo 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Todos conocemos la historia de Abraham, ¿verdad?, que Dios le dijo que se moviera de su parentela y se fuera, y salió errante sin saber a él a dónde iba, pero Dios le había prometido de que no lo abandonaría, y así fue. Dios siempre estuvo con Abraham, le bendijo a sus generaciones, le dio, en vez de un hijo que era el que él había prometido darle, todos sabemos de que Sara se adelantó y
y de ahí, dijo, nació Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac. Pero Dios cumplió todo lo que él le había dicho a su hijo Abraham. Y lo vemos, si usted dijo es una persona que quiere aprender más, escudriña la palabra de Dios y va a ver cómo Abraham, por su obediencia, logró todo lo que Dios le había prometido. Número 3 de ejemplos de cómo nosotros podemos hacer que esa montaña se mueva. Ejemplos de fe que movieron montañas en la Biblia. He puesto como ejemplo a Moisés en el Mar Rojo. Usted puede ahí indagar la palabra de Dios en Éxodo 14, 21, 22. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por recio viento oriental toda aquella noche, dice, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. El 22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Imagínese usted el mar, cómo es el mar de ancho y cómo Dios permitió que se abriera de par en par, y dice que era como murallas, como muros. Imagínese que se derrumbó toda aquella agua de un lado a otro, y aquello se subió y se hizo el camino para que el pueblo de Israel pasara. Así, de esa forma, Dios puede obrar con usted, hacer que esa montaña de problemas, esa montaña de dificultades que usted esté pasando, se pueda mover y te pueda salir en victoria, hacia adelante, no viendo atrás, sino hacia el frente, agarrado de la mano de Jesucristo. Amén. Como iba Moisés con el pueblo, dice que, mira el 22, dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo la agua, dice, como muro a su derecha y su izquierda. Imagínese usted un muro a cada lado de agua, sin que esa agua se moviese hasta que ellos pasaron. Dios permitió que esa agua regresara y se juntara hasta que ellos terminaron de cruzar, para que no siguiera, porque ya Faraón venía nuevamente a querer, dijo, detener el pueblo de Dios después de que le había permitido salir. Amado amigo, hermano, no permita que usted tenga que pasar lo que pasó Egipto, el faraón y todo, ¿verdad? Los que perecieron ahí solamente por no querer obedecer a la palabra de Dios, aunque en la Biblia encontramos que Dios mismo dice que era el que endurecía al pueblo, dice, a Faraón y al pueblo, para que no dejaran ir al pueblo de Dios. Pero Dios permitió que ellos vieran eso, para que miraran lo que era el poder de Dios. Y de esa forma yo te quiero decir en esta hora que tú puedes ver la mano de Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. Solamente que nosotros tenemos que venir, tomarnos de la mano de Dios, confiar en su palabra, que dice que si nosotros, dice, creemos y tenemos fe como ese granito de mostaza, esa montaña, por grande que sea, se va a mover. Pero por supuesto, como le digo, tenemos que poner esa fe en Dios, porque es Dios quien nos va a aumentar a nosotros la credibilidad en todo. Él es el que va a poner en nosotros esa fe, que por nuestra propia cuenta no va a venir, sino es que nosotros la ponemos en Dios, para que Él sea el que nos ayude. Así que también tenemos otro ejemplo, cuando los muros cayeron por la fe, fue y por la obediencia. Cuando David también y Goliat comenzó a pelear, ¿verdad? Está en primera de Samuel 17, 45 al 47, creo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza jabalina, le dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Imagínense que David, cuando él fue, David era un niño pequeño comparado, ¿verdad?, a Goliat. Pero él sabía que él podía hacerlo, porque él no iba por su propia fuerza, sino iba con la fuerza de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que imitar esa fe de David, esa fe de Josué, cuando también los muros de Jericó, que les decía, ¿verdad?, de que se cayeron. Creo que está en Josué 6:20 lo de los muros de Jericó, que el pueblo gritó. Y al gritar, ¿verdad?, las murallas se derrumbaron y el pueblo subió a la ciudad derecho hacia adelante y tomaron esa ciudad. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron, creyeron
en que al dar vueltas y vueltas, las 7 vueltas que dieron y tocar las bocinas, el poder de Dios, ¿verdad?, hizo de que aquellas murallas cayeran y ellos comenzaron a gritar y a tomar esa ciudad que por fe ellos creyeron que así iba a ser. Ya Josué les había dicho, los había mandado y así fue. Ellos lograron que esos muros de Jericó cayeran. Así igual Goliat vino y logró que David logró vencer a Goliat. ¿Por qué? Porque él sabía que iba no en su nombre, le dijo, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y en ese Jehová de los ejércitos es que nosotros tenemos que poner nuestra fe. En el 46 dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré desde la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Imagínense los cuerpos, no solo era el cuerpo de Goliat. Qué fe tan grande tuvo ahí David como para decirle y declarar con su boca de que él mismo, de que ese día le iba a dar los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, le dijo, y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Imagínense David, cómo David pudo saber, entender la situación que estaba pasando, si él apenas iba llegando. Ya Goliat tenía 40 días y 40 noches que estaba, tenía al pueblo angustiado, pero sin embargo, David bastó llegar, era plan de Dios de que su papá lo incentivara a David que fuera a ver a sus hermanos. ¿Por qué? Porque David tenía que pararse en la plataforma que Dios ya había preparado para él, para que él pudiese darse a conocer, ¿verdad? Su reinado, creo que no ha habido otro rey como David, de que peleó tantas batallas y todas las ganó. ¿Por qué? Porque él, antes de ir a cada batalla, él sabía a quién tenía que dirigirse, él sabía a quién tenía que arrimarse y pedirle la dirección. Así, mi amado amigo, hermano, creo que usted y yo necesitamos esa dirección siempre en todo lo que nosotros vayamos a hacer, emprender en el día de mañana, para que nosotros no nos quejemos de que no nos vayan las cosas bien. Tomémonos de la mano del Señor, aprendamos de las historias de la Biblia que nos dejan un buen legado, nos dejan un buen conocimiento de lo que es el poder de Dios, de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer para lograr ese poder de Dios actuar en nuestra vida. Tenemos que actuar con fe, creer en que Jehová de los ejércitos que estuvo con David para vencer a Goliat, está con usted, conmigo, para vencer la montaña que se nos está levantando a nosotros quizás en este día, o no sé cuál sea su dificultad. Confíen que el Señor Jesucristo lo sacará adelante, pero venga a Él, humíllese, pídale al Señor con fe, pídale a Él con humildad, porque es así como nosotros llegamos al corazón de Dios. Así que, así como David confió y venció, usted y yo podemos confiar en Dios y vencer con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué montañas necesitamos mover usted y yo hoy? Todos, creo que todos tenemos dificultades en esta vida, todos tenemos que cualquier problema, situación que quizás nosotros deseásemos que aquello se hiciese una realidad hoy mismo, pero si usted no lo está viendo, yo le quiero decir que no tenga miedo, que el Señor Jehová está ahí para ayudarlo. La montaña del miedo, hágala a un lado. ¿Cómo? Confiando en Dios. Deje de vivir ansioso por las cosas que no nos llenan, no nos satisfacen. Aprendamos de la palabra de Dios. Dice Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea que nosotros desde antes, hermano, de que nosotros miremos aquellas cosas que estamos pidiendo, aun cuando no las hayamos recibido, nosotros tenemos que ser agradecidos y decirle, Señor, gracias, porque tú ya me has dado lo que yo necesito. Aunque usted no lo esté viendo, declare con fe de que usted aquello ya lo tiene.
de aquello que está pidiendo en este momento, el Señor está ahí escuchando y sabe de que usted lo necesita, por lo tanto, usted ya lo ha obtenido. Así que todo temor, todo miedo que usted esté opacándole, impidiéndole que usted reciba aquello, échelo afuera en el nombre de Jesús. Dice el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es más que clara la palabra del Señor, que no tenemos por qué estar preocupados, aunque tengamos las miles de dificultades, dejémoselo todo al Señor, vengamos por supuesto sí al Señor a ponerle a Él nuestra dificultad, sí, para que Dios pueda ver de que en nosotros hay esa búsqueda y ese deseo de que Dios haga algo en nuestra situación. Así que 1, la montaña del miedo, tenemos que mover. 2, la montaña de la duda, creer en las promesas de Dios aunque no veamos la respuesta inmediata. Marcos 9:23, lea la palabra del Señor y mire, va a ver cómo nosotros encontramos para cada uno de nuestros problemas, situaciones. En la Biblia nos da cómo nosotros debemos de llevarla. 3, la montaña de la imposibilidad. Dios es experto en lo imposible. Si no, lea Jeremías 32:27, que dice, habrá algo difícil, dice, para mí. No, para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Dejémosle a Dios lo que nosotros por nuestra propia fuerza, por nuestro propio conocimiento, nuestras propias habilidades no podemos hacer. Dejemos que sea Dios el que termine la obra en nosotros. Recuerde, la fe que mueve montaña no es de que la vamos a poner en nosotros, es en Dios. Él es el que nos va a hacer, nos va a hacer salir adelante, que esa montaña que está evitando de que usted sea feliz, que usted esté marchando la vida o llevando la vida que usted quiere llevar. Tú puedes estar viendo difícil quizás aquello que estás expectando, pero Dios quizás solo te está probando tu fe para ver si tú realmente confías en Él. Así que yo sé que en este momento estamos pasando dificultades alrededor del mundo, hermano. Yo no sé si usted está percibiendo que las cosas que están pasando, no solo aquí en Canadá, Estados Unidos, en todo, América del Norte, América del Sur, si usted lee las noticias, si usted ve lo que está pasando alrededor, son cosas de que están en la Biblia, que tarde o temprano nosotros las vamos a ver. Estamos, hermanos, como viendo el tiempo de que ya se está queriendo formar la plataforma para que el anticristo venga a querer traer la paz, que va a ser una paz ficticia, momentánea. Pero yo te vengo a regalar la paz de Cristo, que esa paz es eterna, es infinita, es incomparable. Nosotros tenemos que agarrarnos de la mano de Cristo para que cuando el anticristo venga, nosotros ya hayamos volado con Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que nos va a sacar de todo lo que el enemigo tiene preparado para todo aquel que se quede aquí en esta tierra. Así que, hermanos, Jesús nos está desafiando a tener fe. Una fe genuina, no es una fe ficticia, una fe que usted hoy dice, yo tengo fe, y mañana no tiene la habilidad para levantarse ni para orar con fe, decir esto, Señor, yo lo recibiré porque yo creo, yo confío. Mire, yo les decía, yo le quería dar un testimonio y se lo voy a dar. Así que para concluir, no se trata de la cantidad de fe. Como le dijimos, que si tenemos un poquito, dice, de fe como un grano de mostaza, si usted conoce la mostaza, es un granito, dice, sino que también la fe, la que tenemos, la fe que nosotros necesitamos, es la fe que nosotros tenemos que poner en nuestro Dios. Es ahí donde usted tiene que saber cada día dónde está poniendo esa fe para que usted pueda cultivarse a diario. Con una fe firme en Dios podemos ver milagros y superar cualquier obstáculo aquí en esta tierra. Así que yo te invito de que en esta hora, yo no sé cuál sea la necesidad que hoy necesitas, que Dios obre en ti. ¿Qué clase de montaña es la que hoy estás tú pasando? Y necesitas confiar en Dios. Solamente te puedo decir que tienes que obedecer a lo que la palabra nos dice, que tenemos que confiar en Dios, tenemos que orar con fe y actuar en obediencia.
No hay nada en esta vida que Dios no lo conozca de nosotros. Le quiero dar un testimonio. Fíjese que cuando mi hija apenas tenía 4 años, 5 años creo que estaba mi hija, veníamos de la escuela. Resulta que yo tenía que haberle ido a poner gasolina, gas al carro que andaba y no lo hice. Y cuando llegué allá, ¿verdad? Yo sabía que el carro allá andaba completamente, era un día lunes, habíamos ido a la iglesia y todo y no tenía gasolina. Pero yo no me levanté temprano y mi hija salía como a las 11:30 y me fui y dije yo quizás con esto pueda venir. No me dio, no quise por algo que no entendí nunca por qué, sabiendo yo que el carro no tenía gasolina, me fui. Y dije yo, al regreso le pongo. Lo que le quiero decir es que cuando venía me quedo en el semáforo completamente sin gas. Y yo le dije, Señor, ¿y ahora cómo hago? Aquí estorbando a todo, imagínese el tráfico. Y yo lo único que le agarré a mi hija, recuerdo la mano de mi hija y le dije, hija, nos quedamos sin gasolina y estamos en problemas porque nos quedamos en un mal lugar. Nos quedamos en el puro semáforo para ya llegar a... Me faltaba como, ¿quién le diría? Ni 50 metros para llegar a mi casa, pero era un semáforo. Y ahí casi se me apaga el carro y voy viendo que la gasolina, la aguja comenzó a moverse y comienza que el carro a pitar, ¿verdad? Que advirtiéndome que ya no tenía gas. Yo le dije, Señor, no me avergüence, ayúdame. Tu palabra dice que nosotros pidamos y que tú nos vas a dar. Y hoy te pido que me ayudes a llegar a casa. Yo sé que he desobedecido. Yo tenía que haber ido a llevar el carro a ponerle gas y yo no lo hice. Perdóname, pero no me avergüence. Haz de que yo y mi hija podamos ver que tú eres un Dios de lo imposible. Yo no sé cómo, pero ayúdame a que cuando yo ese semáforo termine, Señor, yo le voy a meterle el pie a este carro y yo no sé cómo va a hacer, pero yo llego a mi casa. Hermano, aquel carro sonaba y sonaba y sonaba, usted sabe, pero ya era en la reserva que me había ido y ya no tenía para nada, se me iba a apagar él. No se me apagó, pero como arte, hermano, mire, tan rápido aquello comenzó, aquella aguja, mire, a comenzar a dar vueltas y se me puso a la mitad del tanque de gasolina. Yo sabía que eso era un milagro que Dios había hecho y le digo a mi hija, realmente Dios escucha las oraciones de sus hijos. Mis lágrimas se derramaron esa vez y le dije a mi hija, mira, ese es el Dios que nosotros servimos y ese es el Dios que usted tiene que servir. Un Dios que a nosotros nos muestra que cuando nosotros pedimos y necesitamos de Él está ahí. Hermano, mire, yo pasé, yo creo como una semana que yo no le eché gas al carro, porque la aguja, inmediatamente cuando yo vine y puse el pie en el acelerador, el carro comenzó y siguió. Llegué a la casa y yo asustada porque en vez de la aguja bajar como había bajado de viaje, subió poco a poco y quedó a la mitad del tanque de gas. No me lo llenó todo el Señor, pero me mostró su fe, me mostró su poder y me aumentó mi fe en ese momento. Yo dije, Señor, y desde entonces, hermano, yo confío en que Dios es un Dios de lo imposible, pero eso no me va a dar a mí de que cada vez de que yo salga, yo voy a ir con el carro ahora sin gasolina, esperando de que Dios me le va a poner, porque no, eso fue un milagro, porque realmente yo lo necesitaba y quizás Dios quería aumentar mi fe y mostrarle a mi hija de que realmente Dios es un Dios verdadero y que su palabra se cumple. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios y yo creo, yo confío en que si usted necesita de Dios y usted se lo pide fielmente, Dios está ahí para respondernos. Así como me respondió a mí y como obró en ese momento, y algo que nunca se me va a olvidar a mí, es de que Dios hizo ese milagro en mí. Así como hizo ese milagro, ha hecho muchos en mi vida y lo ha hecho el Señor porque Él sabía de que yo necesitaba eso para yo confiar más en Él, para yo agarrarme más de la mano de Dios. Desde entonces yo creo en que todo lo que nosotros pedamos a Dios viene, pero si es para nuestro bien, no para que nosotros nos gloriemos o nuestro yo. Podía decir, ay, fue de que yo creí que no tenía gas. Yo podría decir, pero yo estaba tan segura de que el carro no tenía gas y que yo así me había ido, que más bien me dijo mi esposo, tenés que más bien, yo creo llevar la pichinga para que te echen el gas, porque no creo que vas a poder ni llegar allá,
porque no le echaste antes. En verdad, a veces yo he sido, para decirle que yo casi nunca le ando echando gas a ninguno de mis carros que he tenido. Es mi esposo el que siempre anda preocupado llenándomelo. Y esa vez Dios me dio esa lección de que también nosotros tenemos que ser precavidos. Pero sí, Dios no me avergonzó. Llegué a mi casa y yo creo que a mi hija nunca se le va a olvidar de que ese milagro Dios lo hizo en nosotros. Así que yo le dejo a usted en este día. Yo no sé a qué hora usted va a estar escuchando esta palabra. Yo no sé cuál sea tu situación, amado amigo, hermano, pero créeme que Dios está para nosotros suplirnos a nuestras necesidades y a todo lo que nosotros le pidamos, creyendo, confiando en que Él es nuestro galardonador. Él es el que está para ayudarnos. Así que cualquier necesidad que usted esté pasando en este día, confíe en el Señor. Dios sabe de lo que quizás te está librando. Si es algo de que tú miras de que tú lo deseas, si quizás Dios no te lo ha permitido, es porque algo Dios está evitándote, o viceversa. Si Dios no te lo ha dado o te lo da, te lo va a dar para bendición, no para que sea, verdad, de destrucción a tu vida. Donde quiera que usted esté, yo le invito a que ponga su confianza en Él, y que la fe de Dios mueve montañas cuando nosotros la ponemos en obra y confiamos en Él. Dios te bendiga donde quiera que usted vaya a ver esta palabra. Oro para que sea el Señor llenando tu vida de fe, de que abunde y sobreabunde en ti, en tu hogar, en tu familia, en todo aquello que tú estás necesitando, ya sea tus papeles. Ahorita estamos viendo cómo está Estados Unidos, cuántos emigrantes están sufriendo. El Señor, hermano, puso ese hombre, y eso se tiene que cumplir la palabra de Dios. Él es un cumplimiento de la palabra de que va a venir, porque sabe que cuando Dios venga, Él quiere encontrar a su pueblo preparado. Muchas personas en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, en las naciones aquí, las personas van, se mueven de su nación, y créame que a veces las personas en la nación donde ellos nacieron quizás han servido al Señor fielmente, y se han movido a otra nación y lo que menos han hecho es buscar de Dios, y Dios quiere un pueblo preparado. Dios está acercando a sus hijos a que ellos se agarren de la mano de Dios. Todo aquel emigrante ahorita que está indocumentado, creo que hoy sí busca más del Señor. Y si usted un día no visitaba una iglesia, hoy quizás va a sentir deseo de ir y pedir ayuda, interceder más ante el Señor y decirle: Señor, ¿qué va a pasar ahora conmigo, con mi familia? Y quizás eso es lo que Dios está ahorita permitiendo, para que usted y su familia se agarren de la mano de Dios y no confiemos en el hombre. El hombre, hermano, nos va a fallar. El único que no falla es Dios, y Dios está esperando que su pueblo se prepare, porque Él quiere venir por una iglesia sin mancha, sin arruga. Si usted mira las cosas imposibles, para Dios no hay nada imposible. Si Dios desea que usted viva en Estados Unidos, ahí va a vivir y nada lo va a mover. Pero si Dios en sus planes está que usted no es ahí donde va a morir, no es ahí donde usted va a vivir, no es allí donde Dios lo quiere usar, Dios lo va a sacar. Mire, hermano, usted puede hacer cualquier cosa, mi amado amigo, hermano, pero si no es la voluntad de Dios que usted esté donde esté, aunque usted haga lo que haga, no va a poder lograrlo, porque Dios ya en sus planes está que se cumpla su voluntad, no la de Él, ¿verdad? Y no la suya. Muchas veces nosotros queremos hacer nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad. Y si nosotros somos hijos de Dios, servimos a Él, tenemos que obedecerle a Dios y hacer su voluntad. Así que donde quiera que estés, yo te bendigo. Y recuerda, no estás solo. Confía en el Señor, que Él tiene algo mejor para ti, para tu vida, para tu familia. Bendiciones. Dios te bendiga.